Les voy a pedir que por favor me recuerden que vimos la clase pasada. ¿Quién tiene sus apuntes en la mano? Que me recuerden. Isa, dale, hermosa. Vimos las oraciones. Las oraciones que. Las oraciones. No, mentira. Em, no, pues, profe, mis apuntes. Solo tengo como la definición de la oración y de como el latín y todo eso. No sé si lo digo. Listo, no, no te preocupes. Ok. Miguel, ¿qué tienes tú? Compleméntanos. Pues, profe, yo tengo en mis apuntes que vimos oraciones reflexivas y recíprocas. Las reflexivas son oraciones en las que alguien hace algo sobre sí mismo. Por ejemplo, me he visto, entre paréntesis, yo me pongo ropa. Las recíprocas son oraciones en las que dos o más personas hacen algo entre sí. Por ejemplo, nosotros nos ayudamos o ellos se besan. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Muy acorde tu aporte. Jeremy, complementa, cuéntanos, ¿qué tienes? Pues bueno, pues como decía, pues la oración pues es un conjunto de palabras ordenadas de manera pues ordenada, pues para que tengan como el sentido y tengan la coherencia para que las personas puedan entender. También pues vimos los tipos de oraciones y también vimos el sujeto y el predicado. Esto es lo que tengo aquí. Listo, Jeremy, muchas gracias. Ayat, Ayat, no está. Jonathan, ¿no te escuchamos? Tampoco. Samu, dinos. Pues bueno, pues así como hacían mis compañeros, pues vimos sobre las oraciones, que es un conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completa, y también vimos unos tipos de oraciones que son las oraciones afirmativas, interrogativas, exclamativas, negativas y predicadas. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, mis hermosos. Entonces, sí, vamos a irnos hoy, vamos a hablar de cuatro tipos de oraciones más. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta lo que nos decía Miguel de las oraciones reflexivas y las oraciones recíprocas. Cuando hablamos de una oración reflexiva, pues estamos hablando de una reflexión personal, ¿cierto? Entonces nosotros hacíamos ejemplos y es cuando hablamos como en nuestra mente, con nosotros mismos, ¿sí? Y eso todo lo hacemos. O ya las oraciones recíprocas, que es cuando se está complementando con otra persona. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esto, claramente sin olvidar que las oraciones pues son palabras que están unidas y que tienen un sentido, que tienen lógica, ¿sí? Porque si yo digo cuaderno mañana, carro, ir, ¿eso tiene sentido? Son palabras, ¿sí? Pero ¿tiene sentido? No. Entonces, por lo tanto, no es una oración. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermosos, hoy vamos a hablar de la oración simple y la oración compuesta, ¿vale? Entonces, voy a pedirles que por favor me ayuden con la lectura. Samu, ayúdame por favor con el primer párrafo, hasta acá nomás. Dice, el estudio de la sintaxis, otra vez, dice, en el estudio de la sintaxis, la oración se define como una unidad de sentido completo que se caracteriza por tener al menos un verbo en forma personal. Atendiendo a la cantidad de verbos que contienen, las oraciones se clasifican fundamentalmente en dos tipos, simples y compuestas. Muchísimas gracias, Samu. Samuel Peña, ayúdame leyendo la otra partecita, los dos párrafos siguientes. Dice, la oración simple es aquella que consta de un único verbo conjugado y por lo tanto presenta un solo predicado. Por otro lado, la oración compuesta se caracteriza por contener dos o más verbos conjugados, lo que implica la presencia de dos o más predicados. Listo, muchísimas gracias, Samu. Entonces, mis hermosos, lo primero que debemos comprender aquí en esta introducción es que la oración simple tiene un solo verbo, un solo predicado. ¿Listo?
Y la oración compuesta tiene dos o más verbos o dos o más predicados, ¿vale? De pronto usted dirá, venga, pero ¿qué es verbo? ¿Pero qué es predicado? ¿Pero de qué está hablando? No se me angustie, ya vamos a ir allá. ¿Listo? Vamos paso a paso. ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? Simple, un verbo, un predicado, compuesta dos o más verbos, dos o más predicados. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en nuestra mentecita hasta acá. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Entonces, número uno, identificar y diferenciar oraciones simples y compuestas. Ya encontramos el primer tip para diferenciarlas, ¿cierto? Número dos, analizar la estructura interna de las oraciones simples. Poder identificar qué es el sujeto, qué es el predicado, de qué están compuestas esas oraciones. ¿Listo? ¿Qué es el verbo? Porque también ahí nos habla de verbos, ¿no? Comprender los diferentes tipos de oraciones compuestas. Y número cuatro, producir oraciones simples y compuestas correctamente, ¿vale? Como siempre, hermosos, hacer la invitación a que ingresen y lean su módulo porque es muy, muy importante. Esta idea fundacional está bastante larga, así que yo les voy a pedir que por favor ustedes la resuman porque no vamos a tener mucho tiempo para escribirla. Y empiecen a escribirla desde ya. Mientras que la explico, ustedes escriben. ¿Listo? Dice, imagine que Dios hizo muchas cosas diferentes. De hecho, no lo tenemos que imaginar, ¿no? Lo vemos. Sabemos que Dios lo hizo todo. Pero en este momento vamos a pensar en esa creación, ¿cierto? Entonces, desde una flor hasta un bosque entero con muchos animales y plantas que trabajan juntos. Entonces, como Dios pensó en lo más pequeño y en lo más grande, ¿cierto? En su creación. Dice, nuestro lenguaje también tiene dos formas de contar cosas. Una oración simple es como una sola flor. Cuenta una sola cosa, como el sol brilla, ¿sí? Entonces, está el sujeto, que en este caso es el sol, y nos está dando una característica o un adjetivo de ese sujeto, ¿cierto? Que es brilla. Simplemente se está indicando una cosa y se está enfocando en eso, ¿vale? Eso es una oración simple. Pero también pensamos en una oración compuesta como el bosque completo, ¿sí? Entonces dice, junta dos o más ideas, como el sol brilla y los pájaros cantan. Usamos pequeñas palabras o conectores, se denominan también así, para unir esas palabras y que todo en conjunto tenga sentido, ¿vale? Entonces, voy a volverles a leer la primera partecita, que básicamente es la base de lo que vamos a ver hoy. Entonces, imaginen que Dios hizo muchas cosas diferentes, desde una sola flor hasta un bosque entero con muchos animales y plantas que trabajan juntos. Asimismo, es la creación del lenguaje y en este caso de las oraciones, ¿no? Entonces, hay oraciones simples que es como una flor que se enfoca en una sola cosita y cuenta una sola cosa. Y hay oraciones compuestas que es como el bosque que junta varias cosas que se complementan y forman oraciones que nos dan una información más amplia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis preciosos? Listo, entonces seguimos. Si se dan cuenta, si ven, es un tema realmente sencillo. Entonces, vamos con oración simple. Por favor, Samu Orduz, ¿me ayudas leyendo oración simple? Así, profe. Es una oración que contiene un solo verbo conjugado. Esto significa que expresa una acción, estado o proceso referido a un sujeto. En otras palabras, tiene un solo predicado. Listo, Samu, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de la oración simple, estamos hablando de una oración que contiene un solo verbo conjugado. Pero quiero que por favor ustedes me ayuden buscando qué es verbo, ¿listo? Qué es predicado y qué es sujeto. Por favor, tres personitas, así que me busquen eso y me levanten la manito. Vamos, la primera con verbo. ¿Qué es verbo? ¿Lo tienes, Jeremy? No. ¿Quién tiene el verbo?
Miguel, dale. Estás en mute, corazón. Allá. Ah, un verbo es una palabra que expresa una acción, un estado, un proceso. Es una de las partes fundamentales del lenguaje y nos permite describir lo que sucede o se hace en una oración. Listo, Miguel, muchísimas gracias. Chicos, un verbo es una acción, lo que hacemos. ¿Listo? Como lo dice ahí, es lo que expresa todo lo que se hace. Leer, cantar, reír, ver, comer, dormir, soñar, estudiar, descansar. Todo eso son los verbos, todo lo que podemos hacer. ¿Listo? Eso es un verbo. Entonces podemos definir que un verbo es una acción. ¿Vale? Son sinónimos. Entonces ahí ya tenemos la primera partecita. Recordemos que los verbos se conjugan, ¿no? Yo canté, tú cantaste, él cantó, y también lo podemos conjugar en pasado, presente, perdón, no solo en las personas, sino también en pasado, presente y futuro. ¿Listo? Entonces, él canta, él cantó, él cantará. ¿Sí? Yo canté, ella cantó, él cantará, ella cantará. Y pues también cuando tenemos varias personas, entonces es importante también que sepamos que si no se puede conjugar, no es un verbo. ¿Listo? Digamos que es un buen tic ahí para que lo tengan presente. Entonces vamos con el primero, verbo acción. ¿Listo? Luego entonces nos está hablando del sujeto. ¿Quién tiene el sujeto? No me escriban por el chat, hermoso. Levánteme la manito. Samu, dale. Dale. Listo, ya. Dice, en una oración el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien habla. Es el elemento de la oración que concuerda en número y persona con el verbo. Listo, Samu, muchísimas gracias. Entonces, el sujeto es básicamente a lo que hace referencia esa oración. ¿Listo? Entonces nos dice que puede ser una persona, un objeto o un animal, ¿cierto? El perro brinca, el marcador es azul, María canta, ella, porque también cuando hablamos de ella, también estamos expresándolo como sujeto. Ella baila, ¿sí? Entonces, ese es el sujeto. Persona, animal o cosa, ¿vale? Y vamos por el último, que es el predicado. ¿Quién tiene el predicado? ¿Ninguno me buscó el predicado? Dale, Miguel. El predicado es la parte de la oración que dice algo sobre el sujeto, indica la acción o el estado que realiza o experimenta al sujeto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, mis hermosos, cuando hablamos del predicado, decimos que una oración normalmente tiene sujeto y predicado o sujeto y complemento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta, el marcador es azul. Marcador, sujeto, es azul, predicado o complemento. ¿Listo? Igual ya lo vamos a entender mejor, pero es para que tengan en cuenta esas partecitas. ¿Listo? Entonces, recordemos, oración simple, un solo verbo, ¿vale? Un solo sujeto está refiriéndose a un sujeto y un solo predicado. Ahora vamos con la oración compuesta. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Samu, dale. Dice, oración compuesta es una oración que contiene dos o más verbos conjugados. Por lo tanto, tiene dos o más predicados. Está formada por dos o más oraciones simples, llamadas proposiciones, que se unen mediante diferentes mecanismos, nexos coordinantes, nexos subordinantes o juxtaposiciones. Ay, madre, me trae. La Juxtaposiciones. posición. Ajá. Epa. Listo, entonces, por favor, venga a ver a quién veo acá. Miguel, ayúdame con nexos coordinantes. ¿Listo? Eh,
Ana. Aquí veo a Ana también, sí. Ayúdame con nexos subordinantes. Y Majo Abello, ayúdame con justaposición. ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Listo? ¿Ya lo tienes, Miguel? Dale. Los nexos coordinantes son palabras que unen oraciones o elementos de igual importancia dentro de una oración. Permiten conectar ideas de manera lógica y coherente. Listo, muchísimas gracias. Vamos con nexos subordinantes. Profe, ¿podrías darme un momento que lo estoy buscando? Listo, pero apúrate, porque Majo, ¿ya tienes justaposición? No, pero muy demoradas. Eso meta rápidamente justaposición y leer y ya. Chicos, ¿alguno que me pueda ayudar de pronto que sea así súper rápido? Listo, profe, ya Ya, lo tengo. listo. Dale, hermosa. Los nexos de las oraciones subordinantes, también llamados nexos subordinantes, o conjunciones subordinantes, son palabras que unen una oración subordinada a la oración principal, indicando la relación entre ambas. Ok, perfecto, muchas gracias. Y vamos con la última. ¿Ya la tienen justaposición? Dale, Miguel, gracias. Juxtaposición. La juxtaposición es una forma de unir oraciones o elementos sin utilizar nexos, coordinantes o subordinantes. Se utiliza una coma, un punto y coma para separar las oraciones. Listo. Entonces ustedes dirán, uy, pero esa vaina, ¿qué es? Eso está re extraño, no se me vayan a angustiar, ya se los voy a explicar, ¿listo? Cuando hablamos de los nexos coordinantes y los nexos subordinantes, estamos hablando de esos conectores que nos permiten unir oraciones para poderle dar el sentido y la lógica que necesitamos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de nexos coordinantes, estamos hablando de esos nexos que coordinan la oración inicial con la segunda oración. Por ejemplo, el cielo es azul y el mar también. ¿Listo? ¿Cuál es el nexo coordinante? El I, ¿vale? Ese es el que nos está ayudando a generar ahí la coordinación entre las dos oraciones, ¿vale? Y los nexos subordinantes son aquellos que nos permiten unir también, claramente son conectores, pero en este caso quieren determinar del mismo objeto varias cosas. Entonces, por ejemplo, la naturaleza es hermosa. No, bueno, espere, porque me enredé. Mejor hagámoslo de otra. Ya, los árboles. Lo vamos a hacer de los árboles porque ahí ya iba a ser, era otro coordinante. Entonces, los árboles son grandes. Nos permiten obtener oxígeno y nos dan sombra. ¿Sí ven? Entonces, ahí de un mismo sujeto estamos sacando varias características o subordinaciones que nos permiten comprender más lo inicial. ¿Listo? Y tenemos esos conectores. Y por último tenemos los de justaposición, que en este caso no necesitan conectores como tal, sino simplemente con una coma o un punto y coma ya podemos determinar la relación. ¿Listo? Por ejemplo, el marcador es azul y escribe. No, ahí tiene el conector, perdóneme. No, el marcador es azul, con él escribo. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, coma, con él escribo. Igual ya lo vamos a entender mejor, pero es para que tengan claro a qué se refiere cada uno de esos. Son conectores y dependiendo de en qué oración lo vayamos a utilizar, pues tiene una denominación, coordinantes, subordinantes o justaposición. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No se me vayan a complicar con los nombres porque sé que son complicados. Entonces usted piense en conectores. ¿Listo? Vamos a ir entonces ahora con la etimología, ¿vale? Voy a pedirle por favor acá a Caroline, ayúdame leyendo etimología de oración.
Etimología. Oración. Del latín oratio onis, que significa discurso, palabra, razonamiento, y el latín tardio también oración o plegaria. En gramática se refiere a la unidad sintáctica más pequeña con sentido completo, que generalmente contiene un sujeto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, la oración, pues básicamente es esa unión de palabras que pues nos permite tener sentido a alguna información que se está transmitiendo. Y normalmente tiene un sujeto y un predicado, ¿listo? Sujeto, pues objeto, persona o animal, y predicado, el complemento. Todo lo que viene después o antes del sujeto, ¿listo? Ahora, por favor, Isabela Restán, ayúdame leyendo la etimología de simple. ¿La etimología de qué, profe? De simple esta. Dice, este adjetivo proviene del latín simplex, compuesto de sim, una sola vez, o uno, plex, plegado, entrelazado. Así, simple significa único, sencillo, no compuesto. Una oración simple tiene una única estructura verbal. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de una oración simple, básicamente estamos hablando, ya lo habíamos dicho, ¿no? Un sujeto, un predicado, ¿vale? Jonathan, ¿tienes alguna pregunta o quieres leer, hermoso? Gloria al profe. Leer, entonces ayúdame con compuesta, por favor. Bueno, dice, este adjetivo deriva del latín compositus, participio pasado de componer, que significa Te quedaste sin voz. ¿Qué significa qué? participio pasado de componer, significa poner junto, unir o combinar. Está formado por el prefijo com, junto con, entre paréntesis, y el verbo ponere, entre paréntesis poner. Por lo tanto, una oración compuesta es aquella que está puesta junto o combinada a partir de dos o más oraciones simples. Listo, muchísimas gracias, Jonathan. Chicos, importante y no para que Jonathan se vaya a sentir mal, sino para que todos lo tengamos presente. Cuando haya entre paréntesis y estemos leyendo, no decimos entre paréntesis, ¿listo? Hacemos una pausa cortica, pero no decimos entre paréntesis. Por ejemplo, está formado por el prefijo jon, junto con, y el verbo ponere, poner, ¿sí? No decimos entre paréntesis, a no ser que estemos dictando, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, ya habíamos visto esto, ¿no? Entonces, obviamente cuando hablamos de oración compuesta, pues dos o más predicados, dos o más sujetos. ¿Listo? No está tan complejo, ¿cierto? Vamos entonces a las características y es aquí donde sí que nos va a quedar súper clarísimo ese tema, ¿vale? Entonces, oración simple. Es aquí donde vamos a poner mucho, mucho cuidado. Samu Fajardo, ayúdame a leer, por favor, la primera característica. A ver, dice un solo verbo conjugado. Está en la característica espera, otra vez. Dice un solo verbo conjugado. Esta es la característica definitoria. Solo hay una forma verbal que indica acción, estado o proceso. Muchísimas gracias. Entonces, un solo verbo, es decir, una sola acción, ¿cierto? Sergio, ayúdame por favor leyendo la segunda característica. Un solo predicado. Dado que solo hay un verbo principal, solo hay una parte de la oración que dice algo sobre el sujeto. Muchísimas gracias. Entonces, solo hay un verbo, solo hay un predicado, es decir, solo hay una cosa que se está diciendo de ese sujeto. Por ejemplo, en el sol brilla, el sol era el sujeto y brilla era el predicado. Uno y uno. ¿Listo? Por favor, Sarai, ayúdame leyendo la tercera. Es esta. Un solo núcleo verbal, el verbo conjugado es el núcleo del predicado.
Muchísimas gracias. Entonces, hay un solo núcleo. El verbo es el mismo núcleo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ana, por favor, la siguiente. Hasta acá. Uy, Puede tener varios complementos. Aunque solo hay un verbo, este puede ir acompañado de diversos complementos. Directo, indirecto, circunstancial, etcétera, que amplían su significado. listo, muchísimas gracias. Entonces, solo hay un verbo, pero puede ir acompañado de diferentes o diversos complementos, ¿cierto? Entonces puede ser, el sol brilla en el cielo, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos un complemento directo que es brilla y un complemento circunstancial que es en el cielo, ¿vale? Entonces, ahí ya podríamos tener dos que amplían como tal el significado, pero sigue siendo un solo verbo, un solo complemento. ¿Listo? Estructura básica. Por favor, Camila Montoya, ¿me ayudas leyendo la estructura básica? Aquí. Estructura básica. Generalmente sigue una estructura básica de sujeto más predicado, aunque el sujeto puede estar omitido. Táctico. Gracias. Entonces ya sabemos esto, ¿cierto? A veces cuando hay oraciones en las cuales el sujeto está omitido, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Porque es tácito, es decir, está implícito. Por ejemplo, ay, espérenme a ver. Mañana vamos. Eso es una oración que tiene el sujeto omitido, ¿sí? Es un sujeto tácito. Se entiende que si es mañana vamos y yo estoy hablando con ustedes, es que vamos a ir todos. Es algo que está como implícito. ¿Listo, hermosos? Para que tengan presente que es un sujeto tácito. No dice nosotros mañana vamos a ir, no, simplemente mañana vamos. Y se entiende pues que quienes vamos a ir, pues nosotros. Siguiente, por favor, Laura, ¿me ayudas? Laura, quién sabe qué le pasó. Ayat, ayúdame, por favor. El de expresar, ¿sí? Vale. Expresar una única idea o evento. La oración simple comunica solo un hecho, un solo hecho. Descripción o pensamiento completo. Listo, muchísimas gracias. Hasta ahí, mis hermosos, ¿alguna duda? ¿No es cierto? Listo, perfecto, me alegra mucho. Vamos a entonces ahora con la oración compuesta. Por favor, Sofi Delgado, ¿me ayudas leyendo la primera característica? ¿Sí puedes leer o no? Digo, Sofi Boca Chica, yo es que Delgado. Perdóname. ¿Cuál leo, profe? Ah, ok. Esta es la característica fundamental. Cada verbo corresponde a una proposición dentro de la oración compuesta. Muchas gracias. Dos o más verbos. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ella canta y baila, ya no es una oración simple, ya es una oración compuesta porque tiene dos verbos. ¿Listo, hermosos? María Juliana, ayúdame por favor con la siguiente. Ay, ese sonido no se escucha. Juan Ángel, ayúdame. Dos o más predicados. Cada verbo conjugado tiene su propio predicado. Listo, muchas gracias. Cami Montoya, tercera. Múltiples núcleos verbales. Cada verbo conjugado es el núcleo de su respectivo predicado. Muchísimas gracias. Cada verbo va a ser el núcleo de esa oración, es decir, la parte central. ¿Listo? Venga a ver por acá. ¿Quién más? Sofi Lozano, ayúdame con la siguiente, por favor. Formada por dos o más proposiciones, la oración compuesta se construye uniendo dos o más oraciones simples, proposiciones. Listo, perfecto. Muchas gracias. Antonia Mantilla, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Se me escucha, profe? Sí, hermosa.
Las proposiciones pueden estar relacionadas de diferentes maneras. Estas relaciones pueden ser de coordinación, igualdad ¿ah? Igualdad sintáctica Ujú. o subordinación, dependencia sintáctica. Sí, 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 lo estoy leyendo bien. Sí, hermosa, sintáctica. Perdón, profe. No, no te preocupes. Hermosos. Entonces debemos saber que pues también hay relaciones que están coordinadas, ¿no? Obviamente están relacionando una oración con la otra para que tenga lógica. Cuando hablamos de igualdad sintáctica, podemos decir lo que tiene igualdad de en su composición, es decir, sujeto, predicado. ¿Listo? Y cuando hablamos de perdón, de subordinación, estamos hablando de que puede haber un sujeto, un predicado y un segundo predicado que está dependiendo del primero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Juana va al parque y ella luego baila. Entonces ahí hay una dependencia de la primera a la segunda, ¿cierto? Pero cuando hay una igualdad, entonces podemos decir, Pedro canta y Juana baila. Entonces hay una igualdad sintáctica, ¿sí? Pero una subordinación es que la una depende de la otra. ¿Sí fue claro con el ejemplo, hermosos, o les quedan dudas en eso? Por favor, alguno de ustedes, por forma voluntaria, que me ayude leyendo este. Dale, Sam. Dice uso de nexos. Las proposiciones suelen estar unidas por nexos, abre paréntesis, conjugaciones, locuciones conjugativas, pronombres relativos, adverbios conjugativos, cierra paréntesis, o signos de puntuación. Listo. Nuevamente, chicos, no decimos abre paréntesis, cierre paréntesis cuando estamos leyendo. Póngale cuidado a eso. Entonces, conjunciones, locuciones conjutivas, pronombres relativos, adverbios conjutivos o signos de puntuación. Es decir, se usan conectores, ¿vale? No vamos a frenarnos en esto porque esto es un próximo tema que vamos a ver. Entonces, ustedes piensen que los nexos son todas las palabras o signos de puntuación que nos permiten unir dos oraciones. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Por favor, venga, aquí tiene manito levantada. Laura, ayúdame leyendo la siguiente, hermosa, por favor. ¿Qué es esta? Bueno, expresa relaciones complejas entre ideas o eventos. La relación compuesta permite conectar diferentes ideas, establecer relaciones de causa, efecto, contraste, edición, etcétera. Muchísimas gracias. Entonces, básicamente, pues está relacionando, ¿no? Al ser oraciones compuestas, pues están relacionando una idea, un término con otra, y esas relaciones pueden ser de causa y efecto, pueden ser de contraste, es decir, se está contradiciendo, puede ser de adición, es decir, está añadiendo otra información, puede ser de aclaración, es decir, se está aclarando lo primero y hay muchas más, ¿listo? Pero siempre va a ser la relación entre varias ideas o eventos que se están entrelazando para poderle dar claridad al mensaje que estamos dando, ¿listo? Y vamos con la última, mayor complejidad estructural. Juan Ángel, ¿me ayudas leyendo esa? Expresa relaciones complejas entre ellas o eventos. Ay, no, ¿Esa es? esa fue ¿No? la que ya leímos, hermano. Perdón, Perdóname. mayor complejidad estructural. Su análisis sintáctico es más elaborado debido a la presencia de múltiples proposiciones y sus relaciones. Listo, muchísimas gracias. Hasta ahí, mis amores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, realmente no está tan complejo, ¿cierto? Entonces vamos a ver esta conclusión. Tenemos la primera. Entonces, las oraciones simples son oraciones que están compuestas por un verbo que se refiere a un único sujeto. Por ejemplo, los niños cantan en el parque. Tenemos aquí el sujeto, ¿cierto? Son los niños. Y luego tenemos el predicado. El predicado es todo el resto de la oración. ¿Listo, hermosos? Para que por favor lo tengan presente. Sujeto y predicado.
Tenemos luego el verbo que está conjugado, ¿sí lo ven? Entonces tenemos cantan. Y tenemos un complemento circunstancial, que es el lugar donde se está presentando, ¿cierto? En el parque. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esas partecitas de la oración. Luego tenemos las oraciones compuestas. Son oraciones formadas por dos o más verbos conjugados que refieren a dos sujetos distintos. Por ejemplo, el niño y la niña. Entonces acá tenemos los dos sujetos, ¿no? Tenemos el niño y tenemos la niña. Vea, esto está mal escrito, se están preparando para cantar en un concierto en el parque. Entonces, tenemos el verbo que es se están preparando. Aquí está el verbo, ¿sí? Luego tenemos el predicado. Perdón, el niño y la niña. Tenemos todo el predicado que es este. Espérenme. Ahora esto no me... Bueno, sujeto, volvemos a empezar. Tenemos el sujeto, ¿listo? Tenemos el predicado, que es todo esto. Se está preparando para cantar en un concierto en el parque. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuáles son los verbos? Preparando y cantar. Muy bien. Tenemos dos verbos, ¿cierto? Preparar y tenemos cantar, ¿vale? ¿Para qué? Entonces tenemos en un concierto y tenemos uno circunstancial que es en el parque. ¿Listo, hermosos? Entonces son esas oraciones que son un poco más complejas. Dice, las oraciones simples tienen un solo verbo y un solo predicado. Esto ya lo habíamos visto, ya habíamos visto esto. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, ayer salí con Juan, pero hoy saldré solo. ¿Sí ve? Entonces, esto también es una oración compuesta y es de coordinación. Bueno, ahorita estábamos hablando de las oraciones de coordinación. Yo les di rápidamente un ejemplo, pero entonces viéndolo va a ser más claro. Oraciones compuestas. Se forma por la combinación de dos o más oraciones simples. Pueden tener una relación de coordinación, justaposición o subordinación. Por ejemplo, cuando llegue Juan, llámame por teléfono. Esto es justaposición, porque no hay un conector, ¿sí ven? Sino que lo que la conecta es esta comita. Pero es coherente, sí, tiene lógica, sí, pero no hay ni y, ni con, ni por, ni tan, nada de eso, solo la comita. Entonces, esto es un ejemplo de una oración de justaposición, ¿listo? Cuando llegue Juan, llámame por teléfono, justaposición, ¿vale? Tenemos coordinación, entonces coordinación es esta, ¿sí ven? Ayer salí con Juan, tenemos nuestro conector que es